Tesis doctoral, identificación de las proteínas G y O heterotriméricas sensibles a mastoparán y asociadas al receptor muscarínico M2 que inhiben a la guaniliciklasa particulada B insoluble en el músculo liso taquial de bovinos. Tutor, doctor Ernesto Trejo, cotutora, doctora Italo Lipo de Bessenberg, estudiante graduado, magíster, licenciado Walid Hassan Soto. El sistema nervioso autónomo regula el tono de la musculatura lisa de las vías aéreas y la secreción de moco por parte de las glándulas submucosas. Este está conformado por el sistema nervioso parasimpático, cuyo neurotransmisor principal es la acetilcolina, que actúa como constrictor de las vías respiratorias, y por el sistema nervioso simpático, cuyo neurotransmisor principal es la noradrenalina, que actúa como broncodilatador. También se ha descrito un sistema ni adrenérgico ni colinérgico que puede actuar como broncodilatador y broncoconstrictor mediante la activación de enzimas como los activadores de las guanilciclasas soluble y particulada, y como broncoconstrictor mediante la acción de espasmógenos como la serotonina y la histamina, que en el músculo liso de vías aéreas pueden generar contracciones importantes de la musculatura lisa. La acetilcolina es el principal neurotransmisor de las vías aéreas. Este es liberado en condiciones fisiológicas por el nervio vago y regula los factores que median el estado de permeabilidad de las vías aéreas, como lo son la contractilidad del músculo liso de las vías aéreas y la secreción de moco por parte de las células caliciformes del epitelio bronco. La acetilcolina ejerce su efecto principalmente a través de receptores de 7 dominios transmembranas conocidos como receptores muscarínicos, los cuales son receptores metabotrópicos que tienen 7 alfa hélices que atraviesan la membrana y presentan un prominente lazo citoplasmático entre el quinto y sexto dominio transmembrana, que es el sitio de interacción con proteínas G heterotriméricas. Hasta la presente fecha se han descrito 5 subtipos de receptores muscarínicos, de los cuales en el músculo liso se encuentran 2, el receptor muscarínico M2 y M3, siendo los cuales están en una relación de 4 receptores M2 por cada receptor M3. El receptor M3 es el subtipo responsable de la contracción, mientras que el receptor M2 es el subtipo responsable de la modulación del receptor M3. El receptor M2, a pesar de ser el receptor más abundante en las vías aéreas, es un receptor que tiene una fuerte tendencia a la disfunción, a hacerse disfuncional. En este sentido, elementos a los que puede estar expuesto cualquier ser humano, como el ozono, pesticidas y alergenos, son capaces de generar eosinofilia in situ. Y los eosinófilos liberan proteínas conocidas como proteínas catiónicas eosinofílicas, como la proteína mayor eosinofílica y la peroxidasa eosinofílica, y estas proteínas catiónicas eosinofílicas actúan como antagonistas del receptor M2. Por otra parte, los virus, como el virus de parainfluenza B, liberan enzimas como las enzimas neuroaminidasas, que degradan dominios de ácido siálico, lo cual disminuye el reconocimiento con la consecuente disfunción del receptor M2 debido a la disminución del reconocimiento de M2. Los receptores muscarínicos ejercen su efecto a través de proteínas G heterotriméricas. Las proteínas G heterotriméricas son proteínas ubicadas en la monocapa interna de la membrana plasmática. Las mismas están conformadas por 3 subunidades que vemos a continuación. La subunidad azul que vemos acá, la subunidad alfa, que está unida a GDP, y las unidades verde y amarillo son el dímero beta gamma, que actúan como una sola subunidad funcional. En su estado inactivo,
están en conformación alfa, GDP, beta, gamma. Es decir, están unidas las tres subunidades, el dímero beta, gamma y la subunidad alfa. El extremo carboxi terminal, es importante observar que el extremo carboxi terminal siempre está expuesto y es el sitio activo de las subunidades alfa. Por otra parte, la subunidad alfa contiene tres dominios extendidos entre las unidades alfa y beta que se denominan interruptores o switches 1, 2 y 3, que son los sitios que cambian de conformación cuando se intercambia GDP por GTP. En este sentido, podemos identificar dos actividades de las proteínas G, a saber, Guanine Nucleotide Exchange Factor o intercambiador de nucleótidos de guanina y la actividad GTPasa. GTPasa Activating Protein o actividad GTPasa, que es característica del dominio GTPasa, pero que puede ser inducido por las proteínas RGS o proteínas reguladoras de proteínas. Las proteínas G se clasifican según su subunidad alfa. Hasta el presente se han descrito 4 familias de proteínas G que tienen un patrón característico de inactivación. Algunas de ellas tienen un patrón característico de inactivación por toxina y actúan sobre algunas, tienen proteínas efectoras características. En este sentido, es importante mencionar que la subunidad S es sensible a la inactivación por toxina de cólera, mientras que la familia G sub I es sensible a la inactivación por la toxina de la Bordetella pertussis. Las proteínas G se activan una vez que ocurre la interacción ligando-receptor. Cuando esta interacción ocurre, se intercambia GDP por GTP y se separan la subunidad alfa-GTP del dímero beta-gamma. Ambas pueden interactuar con proteínas efectoras y su efecto culmina cuando se libera el fosfato gamma del GTP, bien sea por la actividad GTPasa intrínseca o inducida por una proteína reguladora de proteínas G, lo que permite la reasociación del heterotrofo. Las proteínas G actúan activando proteínas efectoras, entre las que se encuentran las proteínas capaces de producir segundos mensajeros, como la adenilina ciclasa, la guanilina ciclasa y la fosfolipasa C. La adenilina ciclasa genera AMP cíclico, que activa proteína quinasa A. La guanilina ciclasa genera GMP cíclico, que activa la proteína quinasa G. Y la fosfolipasa C libera IP3 y acilglicerol, que induce la liberación del movimiento de calcio y la activación de proteína quinasa C. En esta tesis doctoral vamos a tocar solamente el segundo mensajero GMP cíclico, por tratarse de un segundo mensajero controversial en la contracción y relajación del músculo liso de vías aéreas, pues está asociado a los dos fenómenos. Las enzimas guanilciclasas que producen GMP cíclico son de dos tipos. La guanilciclasa particulada, que es una guanilciclasa que está en membrana. Esta posee un extremo aminoterminal donde está el sitio de unión a ligandos, un dominio transmembrana, ellas son homodiméricas, un dominio transmembrana, y posee una región yuctamembrana, que es la región a la que se asocia la activación por proteínas G de estas proteínas, y posee su dominio catalítico citoplasmático, que es un dominio conservado para ambos subtipos de enzimas. En el músculo liso de vías aéreas se han descrito principalmente guanilciclasas particuladas sensibles a péptidos natriuréticos, las cuales podemos clasificar de la siguiente forma. La guanilciclasa particulada A, sensible a péptido natriurético ANP y BNP principalmente, y la guanilciclasa particulada B, sensible al CNP principalmente. Por otra parte, la guanilciclasa soluble es heterodimérica, entonces dos unidades distintas. Hacia el extremo amino terminal observamos dos unidades, la unidad alfa, la unidad beta. Hacia el extremo amino terminal observamos el anillo de porfirina, que es el sitio de activación por óxido nítrico, y el extremo carboxilo terminal es de igual forma el sitio catalítico, que es conservado entre ambas enzimas, y ambas son activables por óxido nítrico o por sustancias donadoras de óxido nítrico, como el nitroprusiato de sodio y el... Alfonso y colaboradores describieron que las guanilciclasas particuladas
puede ser activada mediante receptores muscarínicos a través de proteínas G. En este sentido, ellos postulan que la guanina ciclasa particulada A, la guanina ciclasa particulada puede ser activada por receptor M3 a través de una proteína G, que hoy ya se sabe que es Q16, y inhibida por una guanina ciclasa de tipo GIO, que en este trabajo indicaremos, el objetivo de este trabajo es identificar esta proteína G sub I. Por otra parte, Guerra de González y colaboradores establecieron que los agonistas muscarínicos como la carbamicolina son capaces de generar contracción de forma dependiente de la concentración, como observamos en esta gráfica, donde observamos en el eje de las X concentración versus porcentaje de contracción. Vemos que la contracción aumenta a medida que aumenta la concentración de carbamicolina, siendo la máxima concentración deja la menos 5 molar. Guerra de González y colaboradores evaluaron los niveles de GMP cíclico durante el tiempo que dura la contracción, es decir, aproximadamente 90 segundos, y encontraron dos señales de GMP cíclico, una a los 20 segundos y otra a los 60 segundos. En otro experimento evaluaron el efecto del ODQ, que es un inhibidor específico de la guanilina ciclasa soluble, y encontraron que la primera señal de 20 segundos desaparece y que la segunda permanece intacta, por lo cual postularon que la primera señal proviene de la guanilina ciclasa soluble y la segunda de la guanilina ciclasa particulada. Por otra parte, Placer y colaboradores realizaron mediciones de actividad enzimática contra tiempo. Como vemos en el eje de las X vemos tiempo, en el eje de las Y vemos actividad enzimática. Y vamos a escribir la gráfica, vemos que a nivel basal no se observan fluctuaciones de actividad enzimática, mientras que con SNP tampoco se observan variaciones de actividad enzimática. Con carbamicolina observamos dos aumentos de actividad enzimática, uno a los 20 y otro a los 60 segundos. Sin embargo, cuando se utilizó carbamicolina más SNP, se observa una importante señal, un importante aumento de actividad enzimática únicamente a los 20 segundos. Este aumento de la señal de guanilina ciclasa soluble a los 20 segundos está relacionado con un aumento de la translocación de las subunidades alfa y beta que componen a la guanilina ciclasa soluble. Como observamos en estos Western blot de las subunidades alfa 1 y beta 1, vemos que a los 0, 20, 60 segundos con estimulación con carbamicolina se observa la presencia de la subunidad alfa 1, mientras que a los 20 segundos se observa la presencia de la subunidad beta 1, lo que nos indica que a los 20 segundos tenemos las dos subunidades alfa 1 y beta 1 de la guanilina ciclasa soluble presentes en membrana, lo cual nos explica por qué se genera ese aumento de actividad enzimática a los 20 segundos que vimos en la diapositiva anterior. Por otra parte, en otra aproximación experimental se utilizó el mastopalan, que es un activador de las proteínas GIO. Es un activador que ha sido descrito como un péptido catiónico proveniente del veneno de avispas capaz de incrementar la actividad GEF y GAP de las proteínas GIO. En los resultados obtenidos con mastopalan, observamos que mastopalan, como vemos en la gráfica, logra inhibir la primera señal, más o menos un poco más del 50%, y desaparece la segunda señal. Por otra parte, evaluamos una curva dosis-respuesta a la contracción en el músculo liso traqueal de bovinos, donde se encontró que mastopalan actúa como un inhibidor no competitivo de la contracción, ya que como vemos en la gráfica, mastopalan a medida que aumenta la concentración, disminuye la respuesta máxima sin afectar la dosis efectiva 50. Y dado que mastopalan ha sido descrito como un potente inhibidor de las proteínas G sub I, en este trabajo nos propusimos indagar si ese efecto G sub I descrito de mastopalan
es el efecto que está mediando este efecto inhibitorio de la contracción y de los niveles de GMP cíclico. Y por otra parte, nos propusimos determinar qué proteína G sub I era la proteína encargada de generar este efecto de mastoparán. Por lo cual, nos planteamos identificar a las proteínas G heterotiméricas de la familia GIO sensible a mastoparán y asociada al receptor muscarínico M2 que intervienen en la inhibición de la guaniciclasa particulada B y la guaniciclasa soluble en el músculo liso traqueal de bovino. Por otra parte, como objetivos específicos, nos planteamos evaluar el efecto de concentraciones crecientes de mastoparán sobre los niveles de GMP cíclico inducidos por la activación colinérgica del músculo liso traqueal de bovino, determinar el efecto de la toxina Pertucci sobre las señales del GMP cíclico y la contracción inducida por carbamicolina en el músculo isotraqueal de bovino en presencia y ausencia de mastoparán. Importante recordar que la toxina Pertucci es un inhibidor covalente e irreversible de las proteínas G sub I. Evaluar el efecto de los péptidos carboxilo terminal de las subunidades alfa de las proteínas G sub I sobre la actividad de la guaniciclasa particulada B insoluble en fracciones de membrana de músculo liso traqueal de bovino. Evaluar el efecto de anticuerpos anti-GIO y anti-beta sobre la actividad muscarínica de las guaniciclasas particulada B insoluble en fracciones de membrana de músculo liso traqueal de bovino cuyos receptores M3 han sido inactivados. Y por último, evaluar el efecto de anticuerpos anti-GIO y beta sobre la actividad de las guaniciclasa particulada B insoluble en fracciones de membrana de músculo liso traqueal de bovino expuestas a mastoparán cuyos receptores M3 han sido inactivados. En este sentido, obtuvimos como resultados dos grandes grupos de resultados. Tenemos unos resultados con musculatura lisa intacta y otros en fracciones de membrana. Vamos a comenzar discutiendo los de musculatura lisa intacta y posteriormente pasaremos a los resultados realizados en fraccionamiento de membrana. La actividad contráctil y la medición de GMP cíclico se realizó en un baño de órgano y en una cámara de incubación de fragmentos de músculo liso de vías aéreas. La actividad contráctil se realizó en un baño de órganos en el cual se colocaba el fragmento muscular libre de serosas y epitelio unido a un transductor de desplazamiento de fuerza, el cual a su vez está acoplado a un polígrafo que registra la contracción. Este fragmento de músculo se encuentra incubado en un medio que es ríngano de carbonato a una concentración, a un pH 7.4, con una mezcla de oxígeno CO2 de 95% oxígeno, 5% CO2 para mantener el equilibrio ácido-base. En estas mismas condiciones, los ganchos de músculo con músculo liso de vías aéreas son incubados y retirados respectivamente según el esquema de trabajo, y una vez retirados, los músculos lisos son homogeneizados hasta obtener un sobrenadante en el que se mide GMP cíclico y un sedimento en el que se determinan proteínas. Los primeros resultados obtenidos nos indicaron que el efecto de mastoparán a concentraciones crecientes en función del tiempo sobre los niveles de GMP cíclico inducidos por carbamicolina nos muestra que a los 20 segundos, que la señal de los 20 segundos no desaparece totalmente, ni siquiera al aumentar la concentración de mastoparán, mientras que la señal de 60 segundos desaparece mucho más rápidamente. Gráfica, en este segundo gráfico, la señal de 20 segundos en azul, que observamos que a pesar que se duplica la concentración,
acción de mastoparán no aumenta significativamente el porcentaje de inhibición, mientras que la segunda señal, el porcentaje de inhibición es mayor 80% con 25 nanomolar y total con 50 nanomolar de mastoparán. Para evidenciarse ese efecto de mastoparán era un efecto mediado por proteínas G sub I, procedimos a realizar la misma aproximación experimental preincubando con PTX, que es un inhibidor de la familia G sub I. La PTX realiza una reacción de ADP rioxilación, una inactivación covalente de la proteína G sub I, y obtuvimos lo siguiente. Como vemos en la gráfica, en el eje de las X vemos tiempo contra niveles de GMP cíclico. Vemos el efecto que venimos describiendo en mastoparán, control genera las dos señales de GMP cíclico, mastoparán inhibe parcialmente la primera señal y totalmente la segunda señal, pero cuando se preincubó con PTX, como vemos en la gráfica, en los puntos morados, mastoparán, PTX, el PTX revierte el efecto de mastoparán y observamos que las señales vuelven a su nivel original. Por otra parte, evaluamos el efecto de la PTX sobre la contracción inducida por la activación muscarínica con carbamicolina en el músculo liso traqueal de bovino en presencia de ausencia de mastoparán. Y obtuvimos como resultado lo siguiente. Como vemos en la gráfica, en el eje de las X vemos de concentración de carbamicolina contra porcentaje de contracción. Observamos que el efecto de mastoparán sigue siendo el efecto que venimos describiendo, con un totalmente inhibidor de la contracción colinérgica. Vemos que PTX solo logra aumentar de forma no significativa el porcentaje de contracción, pero la preincubación con PTX revierte parcialmente el efecto de mastoparán, como vemos en los puntos azules. Por lo cual, por otra parte, evaluamos el efecto de PTX sobre los niveles de GMP cíclico inducidos por nitroprusiato de sodio y presencia de mastoparán. Y observamos que el nitroprusiato de sodio es capaz de generar un patrón distinto al de la carbamicolina, ya que en este caso no observamos señales puntuales en el tiempo, sino acumulación de GMP cíclico hasta un punto en el que empiezan a descender los niveles de GMP cíclico. De igual forma, sabemos que mastoparán inhibe parcialmente ese aumento de los niveles de GMP cíclico, y observamos que PTX es capaz de revertir a los niveles de control ese aumento de GMP cíclico. Por otra parte, evaluamos los niveles de GMP cíclico inducidos por CNP en presencia de mastoparán. De igual manera, observamos que el CNP induce un aumento acumulativo de los niveles de GMP cíclico que disminuye con punto del tiempo. Mastoparán inhibe este efecto de CNP y la preincubación con PTX revierte el efecto de mastoparán. Por lo cual, observamos lo siguiente. Estos resultados nos muestran que existe un efecto modulador de las proteínas GIO sobre la contracción y los niveles de GMP cíclico, ya que la preincubación con PTX revierte el efecto inhibitorio de mastoparán sobre los niveles de GMP cíclico inducidos por carbamicolina, CNP y SNP, y revierte el efecto inhibitorio de mastoparán sobre la contracción inducida por carbamicolina. Por lo cual, en este trabajo, nos propusimos determinar que su familia de proteínas G y O inhiben por vía muscarínica a la guanilciclasa particular B y a la guanilciclasa soluble. En este sentido, realizamos fraccionamiento subcelular para ya no trabajar, digamos, con músculo intacto, sino con fracciones de membrana, mediante la técnica descrita por Itala Lipo y colaboradores en el año 89. Brevemente observamos
que el músculo liso es homogeneizado y posteriormente, mediante la reextracción de los sedimentos, se obtienen tres extractos. Estos tres extractos se mezclan y se obtiene un sobrenadante que es centrifugado por 1 minuto para obtener una fracción mitocondrial y un sobrenadante postmitocondrial. Este sobrenadante postmitocondrial es ultracentrifugado por 60 minutos para obtener el citosol y un sobrenadante microsomal o fracción P que se somete a gradiente discontinuo de sacarosa para obtener las fracciones P1, P2 y P3 que se ubican en las interfaces. La fracción P1 en la interfaz entre 0,3 y 0,82, y la fracción P2 en la interfaz entre 0,82 y 1,28, y la fracción P3 se ubica en el fondo del tubo. De estas tres fracciones que utilizamos para nuestros experimentos fueron las fracciones P1 y la fracción P2. ¿Por qué la fracción P1 y la fracción P2? Porque la fracción P1 es la que muestra la mayor unión el mayor binding de QNB y por ende la mayor densidad de receptores muscarínicos, y la fracción P2 es la que muestra una más alta densidad de guanil ciclasa particulada, principalmente guanil ciclasa particulada tipo B. Como estamos estudiando el receptor asociado a su guanil ciclasa, mezclamos las dos fracciones para obtener una fracción que nos permita tener una cantidad suficiente de receptor y de guanil ciclasa. Tomando el hallazgo mencionado hace un minuto de Pláceres y colaboradores, realizamos la misma aproximación experimental preincubando por 20 segundos con carbamicolina y realizando el mismo protocolo para obtener una fracción a la que denominamos fracción P1 más P2 activada 20 segundos con carbamicolina. Esta fracción es una fracción que, como vemos en esta gráfica, en la que se observa actividad basal y actividad estimulada por SNP, vemos las dos fracciones, P1 más P2 y P1 más P2 activada 20 segundos con carbamicolina. Observamos que la fracción P1 más P2 activada 20 segundos con carbamicolina muestra una gran actividad por SNP, lo que nos permite deducir que esta fracción es un modelo válido para estudiar a la guanil ciclasa soluble anclada a membrana. Entonces, tenemos dos fracciones de membrana. La fracción de membrana P1 más P2 para la evaluación de la guanil ciclasa particulada B y una guanil ciclasa y una fracción P1 más P2 activada 20 segundos por carbamicolina para la evaluación de la guanil ciclasa soluble. Entonces, la primera hipótesis de trabajo, la primera aproximación experimental que utilizamos fue la utilización de la hipótesis Latch, que es una hipótesis que nos indica que el extremo carboxiterminal, que es el sitio activo que siempre está expuesto de la subunidad alfa, puede tener la actividad, el péptido solo puede tener la actividad alfa. Esa hipótesis ya ha sido utilizada para conocer, para describir algunas proteínas en la subunidad alfa de algunas proteínas G, por lo cual nosotros sintetizamos los péptidos de la subfamilia GI1, 2, GI3, GO1 y GO2. GI1 y 2 utilizamos el mismo péptido porque poseen el mismo extremo carboxiterminal. Y bueno, como observamos, la subfamilia GIO consta de 5 miembros: GI1, 2 y 3, y GO1 y GO2. De esta hipótesis logramos obtener los siguientes resultados. Evaluamos el efecto de los péptidos carboxiterminal sobre la actividad de la guanil ciclasa particulada B estimulada por CNP en fracciones P1 más P2 y obtuvimos que el único péptido, como vemos en la gráfica, donde vemos el título de dilución del péptido contra la actividad guanil ciclasa soluble de la guanil ciclasa particulada, ya que es estimulada por CNP, observamos que el péptido que muestra inhibición de la actividad guanil ciclasa particulada es el péptido GO1, como lo vemos en esta gráfica. Utilizando el
el péptido carboxiterminal para medir la actividad de la guaniciclasa soluble estimulada por SNP en fracciones P1 más P2 activadas 20 segundos con carbamicolina. Observamos que el péptido que produce, que bloquea la activación de la guaniciclasa soluble es la proteína, el péptido GI3, por lo cual ya tenemos una primera aproximación experimental que nos permite saber que las proteínas GO1, alfa 1 y GI3 podrían ser las unidades asociadas al receptor M2 que inhiben a estas dos enzimas. Por otra parte, para estudiar la actividad, para estudiar ya qué anticuerpos bloquean el efecto de la activación de las enzimas, desarrollamos una fracción P1 más P2 libre de actividad del receptor M3, para lo cual utilizamos dos modelos experimentales: bloqueo con anticuerpos anti-M3 y la alquilación mediante la mostasa de M3, alquilación de M3 con la mostasa 4-Dan Mustard. La mostasa 4-Dan Mustard es una mostasa que a pH neutro logra ciclarse y generar un ion denominado acididium que actúa sobre los receptores M1, M3, M4 y M5 con 11 veces más afinidad que por el receptor M2. Adicionalmente, esta alquilación ocurrió en presencia de exceso de metroctamina, lo que desaparece la posibilidad de que el ion acididium alquile el receptor M2, por lo cual la alquilación del receptor M3 es un método ampliamente utilizado para obtener membranas que muestren solamente actividad del receptor M2. Ambas fracciones son activadas con carbamicolina o mastoparán en presencia de anticuerpos anti-GIO. Para corroborar que las membranas alquiladas y bloqueadas no mostraron actividad M3, evaluamos la actividad guaniciclasa inducida por carbamicolina en membranas P1 más P2 o P1 más P2 bloqueadas con anticuerpos anti-M3 o alquiladas con mostasa 4-Dan. Y obtuvimos el presente resultado. Las fracciones P1 más P2 muestran una importante actividad guaniciclasa producto de la activación M3, mientras que todas las membranas, independientemente de que fuesen bloqueadas o alquiladas, no mostraban actividad enzimática de la guaniciclasa por el bloqueo del receptor M3. Por otra parte, evaluamos el efecto de los anticuerpos anti-GIO y beta sobre la actividad de la guaniciclasa particulada B en estas fracciones, estimulada por carbamicolina en fracciones P1 más P2 preincubadas con anticuerpos anti-M3 o alquiladas. Vemos concentraciones decrecientes de carbamicolina en el eje de las X y actividad guaniciclasa en el eje de las Y. Esto más o menos va a ser así durante los próximos resultados. Y observamos que ya carbamicolina ejerce un efecto inhibitorio de la actividad guaniciclasa, como vimos en la lámina anterior, por lo cual vemos que solo los anticuerpos anti-GO, beta 4 y M2 son anticuerpos que logran bloquear el efecto inhibitorio de carbamicolina. Este resultado se reproduce tanto en membranas alquiladas como en membranas bloqueadas con anticuerpos anti-M3. La experimental fue realizada con mastoparán, como vemos aquí, concentraciones crecientes de mastoparán en el eje de las X y actividad enzimática en el eje de las Y. Vemos que a concentraciones crecientes de mastoparán, solo los anticuerpos anti-GO y beta 4, son los únicos capaces en membranas bloqueadas o alquiladas, que son los únicos anticuerpos capaces de bloquear el efecto inhibitorio que se muestra en el control. Un poco de forma más gráfica,
tomamos las máximas concentraciones y las graficamos en estos gráficos de barra y observamos que ciertamente vemos el control donde se observa un efecto inhibitorio. Vemos que solo GO y beta 4 son los únicos dos péptidos que no muestran que bloquean ese efecto inhibitorio de carbamicolina y mastoparán, solo los anticuerpos GO y beta 4. Por otra parte, vemos entonces que las preparaciones con anticuerpos GO y beta 4 son las únicas capaces de bloquear el efecto inhibitorio de carbamicolina y mastoparán sobre la actividad de la guaniciclasa particular, vamos, que, como vemos en el recuadro, que el mastoparán logra ejercer el efecto inhibitorio similar al de la carbamicolina sin activar al receptor M2. Es decir, a pesar de que el receptor M2 está bloqueado, el mastoparán logra ejercer el efecto inhibitorio a pesar de que el receptor M2 se encuentre bloqueado. Por otra parte, realizamos la misma aproximación experimental en membranas P1 más P2 activadas 20 segundos con carbamicolina para evaluar la guaniciclasa soluble y obtuvimos como resultado lo siguiente. Observamos que tanto en membranas alquiladas como bloqueadas, los anticuerpos que logran bloquear el efecto anti-M2 son I3, beta 1 y anti-M2 en ambos casos. Por otra parte, con mastoparán, solo los anticuerpos I3 y beta 1 son los únicos anticuerpos que logran bloquear el efecto inhibitorio observado por mastoparán, lo cual lo vemos más sintéticamente en estos cuadros. Vemos que I3 y beta 1 son los únicos anticuerpos capaces de bloquear el efecto inhibitorio y observamos que mastoparán es capaz de hacer un efecto similar al de la carbamicolina sin activar el receptor M2. Lo vemos más gráfico en estos modelos. Tenemos los dos receptores muscarínicos, las dos guaniciclasas. Vemos que el receptor M3 está bloqueado, ya sea por alquilación o por bloqueo con anticuerpos. Y observamos que cuando se activa carbamicolina con CNP o carbamicolina con SNP, solo los anticuerpos anti-GO, beta 4 y M2 son los únicos capaces de evitar que estas proteínas se activen y logren inhibir logren inhibir a la guaniciclasa en específico. Por otra parte, los anticuerpos anti-GI3, beta 1 y M2 son los únicos anticuerpos capaces de unirse a las proteínas G y lograr inhibir a la guaniciclasa soluble. O sea, son anticuerpos que bloquean este efecto inhibitorio que ejercen en este caso las proteínas G, por lo cual esto nos permite inferir que son los anticuerpos, que estas proteínas G son las que están asociadas al receptor M2 y están vinculadas con la inhibición tanto de la guaniciclasa soluble como de la guaniciclasa particular. Por otra parte, observamos que en mastoparán vemos de igual forma los dos receptores, las dos enzimas guaniciclasa. El receptor MT se encuentra bloqueado y observamos que el mastoparán activa la proteína G sin activar el receptor M2, por lo cual, a pesar de que el receptor M2 se encuentre bloqueado, el mastoparán logra ejercer el efecto inhibitorio, a pesar de que el receptor M2 se encuentre bloqueado, y solamente entonces las proteínas GO y beta 4 y GI beta 1 son los únicos anticuerpos capaces de bloquear el efecto de mastoparán, ya que el efecto de mastoparán sería directo a través de las proteínas G asociadas a M2 sin tocar el receptor M2. Vamos a ir discutiendo los resultados punto por punto. El efecto de mastoparán a concentraciones crecientes sobre las señales de GMP cíclico. El efecto vemos que es un efecto parcial sobre la primera señal y total sobre la segunda señal. Y adicionalmente observamos que el mastoparán tiene un efecto sobre las señales de GMP cíclico inducidas por CNP y SNP. Sobre la primera señal, podemos decir que Guerra, González y colaboradores plantean la existencia de una guaniciclasa soluble activada por calcio
Esta se encuentra, puede ser activada por una señal de IP3 que se genera 10 segundos antes que la segunda señal. Como vemos, Guerra de González y colaboradores lograron postular que hay una señal a los 10 segundos de los 80 segundos de IP3. Obviamente esta señal generaría una movilización de calcio y esta movilización de calcio activaría a esta guaniciclasa. Por último, nuestros resultados muestran que las proteínas GI3 inhiben a la guaniciclasa soluble y pueden ser activadas por mastoparán sin pasar por el receptor M2. Un poco más gráfico en este esquema, vemos que la carbamicolina logra inducir translocación de guaniciclasa soluble a membrana, lo que no excluye la posibilidad de que permanezca guaniciclasa soluble en el citosol. Adicionalmente, en este gráfico observamos, en este modelo observamos que hay una señal de IP3 a los 10 segundos que puede movilizar calcio intracelular y activar guaniciclasa soluble citosólica. Y por otra parte vemos que tenemos que a los 20 segundos hay guaniciclasa soluble activada a membrana y que mastoparán a través de la proteína GI3 puede inhibir esta guaniciclasa soluble. Puede activar a estas proteínas GI3 para que inhiban a la guaniciclasa soluble, y de esta forma podemos deducir que esta primera señal de GMP cíclico podría constituirse de una señal compuesta de dos señales, de una señal de origen citosólico más una señal que está presente en membrana. Sin embargo, esta hipótesis podría no ser cierta, es simplemente un modelo que nos permitiría explicar por qué el efecto de mastoparán es parcial sobre la primera señal y a pesar de que si aumente la dosis de mastoparán al doble, no aumente el efecto de mastoparán. Y este efecto, este hallazgo podría estar vinculado al hecho de que precisamente esa señal es compuesta por una señal que puede provenir de origen citosólico. Por otra parte, entender la segunda señal es más sencillo, ya que la segunda señal de GMP cíclico proviene de la guaniciclasa particulada, que es una enzima que está anclada a membrana, que no se trasloca. Por ende, mastoparán puede activar directamente la proteína GO1 y de esta forma inhibir totalmente, como lo hace, a estas proteínas guaniciclasas particuladas tipo B. Por lo tanto, la inhibición de la guaniciclasa particulada B es a través de la proteína GO1. Mastoparán desaparece totalmente la segunda señal y las proteínas G1 inhiben la guaniciclasa particulada B, pueden ser activadas por mastoparán sin pasar por la activación del receptor. Por otra parte, vemos que existe una clara diferencia entre el efecto sobre señales versus el efecto sobre acumulación. Vemos que la activación colinérgica genera señales puntuales en el tiempo, mientras que la activación por ligandos específicos de la guaniciclasa genera acumulación de GMP cíclico. Y esto puede explicar perfectamente por qué un mismo nucleótido cíclico puede estar asociado a dos tipos de respuestas. En ese sentido, podemos postular que la acumulación de GMP cíclico con descensos lentos producto de la activación por fosfodiesterasa puede estar vinculada a la relación, y la activación de forma pulsátil puntual en el tiempo está asociado a contracción de músculo liso de vía aérea. Por otra parte, evaluamos las posibles conformaciones heterotriméricas presentes, para lo cual tomamos en cuenta tres factores: ubicación, patrón de asociación y péptidos carboxilo terminales. Para la GI3, que es la proteína que encontramos asociada a la inhibición de la guaniciclasa soluble, encontramos que la subunidad beta 1 es la única capaz de unirse a GI3,
y estas por patrón de asociación y ubicación pudieran estar asociadas a las unidades gamma 2, gamma 5, gamma 7, gamma 10, gamma 11 y gamma 12. Por otra parte, los péptidos carboxilo terminal nos aportaron una información valiosa que nos permitió discriminar a las proteínas GO involucradas en la inhibición de la guanisiclasa particulada, ya que no poseíamos anticuerpos anti-GO1 y GO2, y obtuvimos que el péptido, gracias a los péptidos carboxilo terminal, que alfa O1 unido a beta 4 es precisamente la familia que está vinculada a la inhibición de las guanisiclasas particuladas tipo B, y esta puede estar unida, estas podrían por patrón de asociación y ubicación asociarse a gamma 2, gamma 5 y gamma 2. El efecto de Mastopalan podría ser un mecanismo novedoso capaz de sortear la disfuncionalidad del receptor M2. En efecto, Mastopalan es capaz de activar las proteínas GIO acopladas al receptor M2 sin activar el receptor, y ambas enzimas, tanto la guanisiclasa soluble como la guanisiclasa particulada, resultan inhibidas por Mastopalan independientemente de la presencia de anticuerpos anti-M2. Si este efecto se reproduce in vivo, Mastopalan podría convertirse en un mecanismo novedoso capaz de sortear al receptor M2 disfuncional y de esta forma restituir el efecto modulador de M2 sobre M3 en el músculo liso de vieja aérea. En este punto es importante aclarar que la pérdida de función M2 siempre se traduce en aumento de función M3 y por ende en aumento de las contracciones, lo cual está vinculado con la disminución del flujo de aire hacia las vías respiratorias. Conclusiones. El efecto de Mastopalan sobre las señales de GMP cíclico es parcial sobre la primera señal y total sobre la segunda señal de GMP cíclico atribuidas a la guanisiclasa soluble y particulada respectivamente. Existe un efecto modulador de las proteínas GIO sobre la contracción y los niveles de GMP cíclico, lo que se evidencia con el incremento de este segundo mensajero en las señales de 20 y 60 segundos respectivamente, y con el incremento en el porcentaje de la contracción inducida por carbameticolina en el músculo isotraqueal de bovina en presencia de PTX. El efecto inhibitorio ejercido por Mastopalan es un efecto mediado por proteínas GIO, ya que tanto las señales de GMP cíclico de 20 y 60 segundos como la actividad contráctil se revierten significativamente en presencia de PTX, cuando pencuamos con PTX. Las enzimas guanisiclasa soluble y guanisiclasa particulada B son sensibles a la acción de las proteínas GIO independientemente de que sus mecanismos de activación sean a través de ligandos específicos o receptores muscarínicos, ya que Mastopalan inhibe los niveles de GMP cíclico inducidos por carbameticolina, SNP y CNP, y ese efecto es revertido por PTX. Mastopalan activa a las proteínas GIO asociadas a la inhibición de la guanisiclasa particulada B, GO1 beta 4 y soluble GI3 beta 1 sin activar el receptor M2. Y por su atención, muchas gracias.